Buenas noches, ¿cómo les va? Dios les bendice en este día. Y Dios me puso una palabra. Ya desde ayer ya tenía esto en mi corazón. Y yo iba a hablar sobre las mujeres. Pero iba a hablar de otra forma. Pero Dios me puso que tenía que dar esta palabra y para mí está jugosa. Así que prepárense, traiga a toda su familia para que sea bendecida con la palabra y que cuando nosotros escuchemos la palabra, que la agarremos para nosotros, sea varón, sea mujer, necesitamos de palabra porque Jesús nos ama. Así que sea varón, sea varona, Dios nos ama. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 10, desde el 38 al 42. Amén. Y después los que anotan los pasajes, tengo como 2 o 3 más pasajes para poder desarrollar esta palabra, ¿sí? Así que vamos a orar porque Dios quiere que vos y yo disfrutemos de este momento. Tenemos que disfrutar cada momento porque no se repiten. Puede haber circunstancias iguales, pero no son iguales. Todos son distintos. Por eso tenemos recuerdos, por eso tenemos testimonios de lo que puede suceder en nuestra vida. Yo tengo la gracia de Dios de que cada uno de los testimonios que doy es porque Dios me capacitó como para poder atesorar y guardar en mi mente y en mi corazón cada momento de mi vida. A veces nos olvidamos, pero Dios nos recuerda cada momento. Así que prepárense. Vamos a orar y después desarrollamos esta palabra. Padre, gracias te damos. Gracias por este momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están allí mirando este programa. Te ruego que tú los bendigas en el lugar a donde estén. Santo Dios, tu palabra es viva y eficaz para nuestra vida. Por eso te hemos escogido, te hemos adquirido para que tú vivas en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nuestro espíritu sea tu espíritu, Señor. Santo Dios, en esta noche ponemos en tus manos y al cuidado del Espíritu Santo esta palabra y también a los ministerios de salud. Señor, te ruego por cada uno de los enfermos. Cuídalos, Señor. Guárdalos. Señor, que no haya tantas muertes. Santo Dios, estamos doloridos por esa situación. Pero yo sé, Señor, que tú nos escuchas y dale paz a aquellos que han perdido sus seres queridos. Santo Dios, necesitamos tu pronto auxilio. Cuida, como siempre digo, a los de la seguridad, toda, al gobierno,
también, Señor. Cuídalo, guíalo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por nuestra familia, por nuestras iglesias, por cada uno de los pastores, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias por su familia también, Señor. En el nombre de Jesús. Y en tu nombre vamos a leer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta noche vamos a abrir nuestras Biblias, como ya dije, Lucas 10, del 38 al 42. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que Jesús le dice: solo una cosa es necesaria. Aunque es fundamental y bueno el servir a Dios de una manera activa y práctica, la tarea más importante y primordial es un amor y una devoción que se expresen en adoración sosegada, la oración y la unión y la comunión con el Señor. Debe evitarse el estar tan ocupado en la obra del Señor, asistiendo a todos los cultos de la iglesia y haciendo buenas obras, y que se olvide de la comunión espiritual con nuestro Salvador. A veces, tanto trabajar, perdemos en sí el contacto con Jesús. Fíjense que en Mateo 26:13 vamos a leer no solamente esto, vamos a leer desde el 26:6 hasta el 13 para que nos enfoquemos en el tema. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, por Jesús. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues
ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con ustedes, con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. El Señor ordenó que esta historia de lo que hizo María también acompañara la predicación del Evangelio, porque ella es el ejemplo de devoción y amor profundo al Maestro. La fe cristiana es ante todo un servicio personal a Él, en este pasaje aprendemos que el entrañable afecto y amor a Jesucristo es el aspecto más valioso de la relación con Él. Fíjense la devoción que tenía esta mujer, esta hermana nuestra, que dio lo que tenía, entregó y ungió a Jesús en Betania. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió de que los discípulos veían más o mejor lo monetario que lo espiritual. Ahora fíjense que como ser con los discípulos, no todos los discípulos están anotados en la Biblia. Pero esta mujer, María, hizo lo que muchos no podían hacer, porque su corazón estaba puesto en otro lado. Ahora, esta mujer hizo algo que en el versículo 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Nosotros estamos trabajando para Dios, ¿sí? ¿Estás trabajando para Dios? Fíjate vos que muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. La bendición que tenemos de estar justamente con la persona indicada, que es Jesucristo. Ahora fíjate otra de las cosas, que cuando Jesús habla sobre que tiene la bendición de que cuando se predique este evangelio se va a conocer en todo el mundo, porque lo que ha hecho esta mujer ha hecho algo que, como dije hoy, que muchos queremos hacer, pero no lo podemos hacer. En ese momento, Jesús los reprende a los discípulos. Y ahora fíjate otra de las cosas. Jesús nos llama al discipulado cristiano. Realizar una relectura liberadora
del texto que envíe la dualidad entre la acción y la contemplación. Aquí vemos que Jesús era amigo de una familia judía residente en el poblado de Betania. Me refiero a la familia compuesta por María, por Marta y por Lázaro, personajes que se mencionan varias veces en los evangelios de Lucas y de Juan. Una de las estampas más conocidas de la relación entre Jesús y sus amistades de Betania se encuentra en Lucas 10, el versículo 38 al 42. El texto comenta que Jesús se detuvo en una aldea mientras caminaba hacia Jerusalén y que se hospedó en la residencia de María. El texto comenta también que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Esta es la posición de un discípulo en el proceso de aprender de su maestro. Fíjense que estar a solas con Jesús era una violación a las tradiciones sobre la modestia de la mujer. En el antiguo Israel, una mujer ni siquiera debía de hablar en público con un hombre. ¿Cómo ha cambiado la situación desde ese momento hasta este momento? En el nuevo pacto, Jesús está dando vuelta la mirada hacia el creyente y el no creyente. Estás mirando pura y exclusivamente el corazón. Si es hombre, si es mujer, si es niño. Jesús mira lo que vos tenés en tu corazón, en tu mente. No discrimina a nadie. ¿Por qué? Por amor. Yo puedo amar a mi esposa, pero también puedo amar a mis hijas, a mis nietas, a amigas, conocidas, hermanas. Puedo amar porque están en mi corazón el amor hacia los demás, sin distinción de raza ni de sexo. Yo puedo amar a un hombre, a un niño, a un animalito, a un animalito. Hoy estuve en la casa de mi nieta le han comprado una conejita chiquitita de 3 o 4 meses. Y yo me gustaba, me hacía acordar mi niñez cuando tenía cantidad de conejos, pero conejos de la India. Ahora fíjense en esto. Cuando uno ama, no se fija a quién, porque ama a la persona. Ama como Dios me está amando a mí y como te está amando a vos. Jesús no miraba a María de otra forma, como en ese momento estaba que no podían, la mujer ni siquiera debía de hablar en público con un hombre. Por eso estar a solas con Jesús agrava la situación en ese momento. ¿Cómo lidiar con esta situación? Marta no regaña a María, sino que le habla a Jesús como si él fuera el dueño de la casa. De cierto sentido, Marta le dice a Jesús:
pon a esa atrevida en su lugar, mándala a la cocina. No alcanzaba a entender Marta, no alcanzaba a entender lo que estaba sucediendo adentro de María, porque ella no lo estaba viviendo. Ella veía a Jesús como un amigo, como un conocido de la familia, pero no lo veía como a Jesús, el Señor. ¿Cuántos van a las iglesias y no saben que está el Señor? He visto, no sé si ustedes habrán visto, pero creo que sí, que muchas de las veces van a las iglesias y están con el ta 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 y ta 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 ta, ¿o no? ¿Saben por qué? Porque lo que le distrae más o le atrae más es el celular. A los chicos, a los no tan chicos y a los grandes, a veces hay que arrancarlos del celular, porque no saben ni hablar, no se saben expresar. Pero ¿saben por qué? Porque la tecnología en sí es buena, pero a veces no es tan buena. ¿Por qué? Porque el celular es para comunicarse con otra persona, a otro lugar, al mundo, ¿cierto? Pero no para comunicarse en sí con la otra persona que está enfrente, ni con Dios. Le podemos preguntar a Dios y Dios no va a contestar en el celular, no. Ahora fíjense en esto. Marta todavía ahí no se había dado cuenta con quién estaba tratando. Ahí lo veía a Jesús como una persona, un hombre, pero no lo veía como el Señor. Ahora fíjense qué distinta es cuando vino María y rompió el alabastro con un perfume excepcional y dejó ahí plasmado sobre Jesús, el perfume más caro que había en ese momento. Ella no pensó de lo que se sacaba de su bolsillo o de su alforja, sino que vio la unción que le daba a Jesús. Le dio la importancia completa, porque ella estaba pura y exclusivamente dedicada al Señor. Marta era la hermana que vivían, comían, dormían, todos vivían en una casa con Lázaro. Y fíjense otra de las cosas, lo que ha hecho Jesús con Lázaro. Levántate, le dijo. Levántate y anda. Hoy nos dice a nosotros, levantémonos y vayamos a predicar la palabra de Dios. Ahora fíjense que cómo lidiar con esta situación. Marta no regaña a María, sino que le hablaba a Jesús como si fuera el dueño de la casa. En cierto sentido, Marta le dice a Jesús, pon a esta atrevida. Estaba hablándole de atrevida a la hermana, porque no podía estar arrodillada o sentada
escuchando a Jesús. No le daba la importancia. Sin embargo, Jesús rompe con los esquemas de su tiempo y reafirma el derecho de María y el de todas las mujeres cristianas de todas las épocas de sentarse a escuchar y a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo fundamental que tiene el hombre y la mujer. Que no hay discriminación de sexo para poder atesorar la palabra de Dios. Ahora fíjense otra de las cosas. Jesús afirma que la mujer tiene derecho a prepararse teológicamente para ejercer su liderazgo. Tiene el derecho de prepararse teológicamente para ejercer su liderazgo cristiano. Dios tiene un propósito para la mujer. Él está pura y exclusivamente escuchando y hablando con las mujeres, tanto con los hombres. Porque Dios no tiene sexo. Dios es el que nos unge a cada uno de nosotros sin mirar a quién. Pura y exclusivamente Jesús sabe quién sos vos, cómo pensás, cómo caminás, porque Él te guía y sabe que cuando Él te eligió, te escogió, te apartó y te ungió para el Evangelio, Él se fijó pura y exclusivamente en tu corazón. Dios te bendiga mucho y hoy les digo hasta el lunes, si Dios no dispone de otra cosa, y nos vemos el lunes a las 21:05 y Dios te siga bendiciendo. No puedo apagarlo.